Buenas con todos, en el presente video les vamos a hablar un poco más sobre el pantano de las palmeras. Somos el grupo 10 conformados por Noé Benjamín Yayico Flores, Adriana María Yayon del Carpio, Luis Eduardo Tobes Merlo, Fátima Yangali Castrat y Joseph Jesús Maldonado Sayas. Yo les voy a hablar un poco sobre el contexto del pantano de las palmeras. Bueno, el pantano de las palmeras es un ecosistema forestal que se presenta mayormente inundado. Presenta un clima muy húmedo, se caracteriza por desarrollarse sobre terrenos inundados de manera permanente o casi permanente, como resultado de la topografía, el mal drenaje, el agua de las lluvias, el desborde de los ríos, y presenta una comunidad vegetal denominante generalmente por palmeras densas, del aguaje o mayormente conocido con su nombre científico Mauritia flexuosa. Otras palmeras también están asociadas, pueden crecer hasta 25 metros de alto. Las palmeras como la del aguaje se encargan de nutrir especies que los rodean, además enriquece el agua que los rodea. Vamos a hablar un poco sobre la ubicación del ecosistema del pantano de las palmeras. Abarca una superficie de 24,7% del territorio nacional en los departamentos de Loreto, Huánuco, Pasco, Amazonas, Madre de Dios, Cusco, y se ubica en la gran llanura aluvial de la selva amazónica, desde el nivel más bajo de las grandes ríos hasta aproximadamente 750 metros sobre el nivel del mar. El área conserva bosques de terraza alta, vigor alto, medio y bajo, y bosques de terraza baja. También se encuentran bosques húmedos, aguajal denso, pantanos con vegetación arbórea dispersa y se ubica en el bosque húmedo tropical. Extensión de hectáreas. El ecosistema forestal inundable abarca una superficie aproximadamente de 4,27%, es decir, 5.527.523,42 hectáreas del territorio nacional, en los departamentos de Loreto, Cayali, San Martín, Madre de Dios, Amazonas, Huánuco, Pasco y Cusco, según MINAM en el 2019. Importancia del ecosistema. El pantano de las palmeras es un ecosistema muy importante porque tiene una biodiversidad endémica, es decir, está restringida su distribución en una zona determinada que puede ser cordillera, lago o isla. En este existen mucha cantidad de especies animales y vegetales, incluidas las que están en peligro de extinción o vulnerabilidad. El pantano de las palmeras ofrece servicio ecosistémico de provisión de alimentos. La población depende de los aguajes para su alimentación, salud, construcción de viviendas, elaboración de utensilios, etc. Por ello es de vital importancia proteger de muchos factores. Los principales serían la tala de árboles y la ganadería. El tipo de ecosistema y los factores ambientales abióticos. Debido a que se ubica en las llanuras aluviales amazónicas y con una altura de 750 metros sobre el nivel del mar, estamos hablando de un ecosistema tipo forestal inundable. ¿Por qué? Porque se desarrolla sobre un terreno inundado de manera permanente o casi permanente como resultado de una topografía plana, con suelos de mal drenaje e incluso por el desarrollo de los ríos o agua de las lluvias. Esto ocasiona que la mayoría de las plantas alcancen muy altas densidades. Otro motivo también es porque encontramos suelos orgánicos profundos con una capa de espesor variable entre los 0,3 y 1 metros. En otras palabras, el pantano de las palmeras está saturado de agua y en algunos casos inundable. Tiene un clima tropical y empieza con una estación seca de mayo y octubre, alcanzando una temperatura máxima de hasta 34,5 grados centígrados, y otra estación lluviosa que se presenta entre noviembre y abril con la aparición de frías y fuertes corrientes de aire, pudiendo llegar hasta los 10 grados centígrados. Una gran variedad de animales vive en los pantanos de las palmeras. Esto se debe a su buena red hidrográfica de la cuenca de Madre de Dios y dirigida por las aguas del río Concepción, a su vez también por su cobertura vegetal y boscosa, ubicada en toda la llanura aluvial, y por último, por el proceso de inundación que hace que la flora invada los suelos recientemente formados. Este es un proceso que se repite todos los años,
haciendo que el pantano de las palmeras sea un ecosistema con muchas particularidades y propiedades únicas. A continuación, los factores ambientales bióticos. Muy bien. A mí me ha tocado exponer sobre la biodiversidad y la biocenosis del pantano de las palmeras. Definiré los primeros términos. Biodiversidad es la diversidad presente en las especies de la flora y la fauna en un determinado espacio, que se denomina ecosistema. Y la biocenosis es el conjunto de organismos, vegetales, microorganismos, hongos y animales que conviven y se reproducen en este espacio. A esto se les llama también biotipo. Continuemos. Debido a la distribución del pantano de las palmeras en las zonas del Perú, la flora y la fauna de unas mismas especies tienen gran variedad. Por esto se le ha denominado que el pantano de las palmeras tiene una megadiversidad. Se puede mencionar que en su flora contiene 10 especies de palmeras, 17 especies de arbustos y 103 especies de árboles. Entre su fauna es de mamíferos, aves, reptiles, peces y anfibios se encuentran el gato moro, la nutria gigante, que está en peligro de extinción actualmente. Entre las aves está el tinamu de vientre blanco, la guacamaya de color azul y amarillo. Entre los reptiles se encuentra el camaín yacaré negro y peces como el bochico y el pascu negro. Mencioné antes que tiene una mega diversidad y un ejemplo de esto son sus bosques. En las zonas más al norte y pegadas hacia el este se encuentran los aguajales de hojas dispersas. En la zona más a la Amazonía se encuentran el aguajal denso disperso y en la zona de Madre de Dios, que es una zona sur, se encuentra el aguajal denso continuo. A pesar de ser la misma especie, cuentan con una evidente diversidad. Hablar sobre los recursos. Vamos a hablar sobre 3 recursos. Pantano de palmeras. Dentro de la cantidad de servicios ecosistémicos que pueden brindarnos este ecosistema, resaltamos los que consideramos de mayor importancia. La región de Loreto, así como en las zonas rurales de la población, dependen de los aguajales para su alimentación, salud, construcción de viviendas, elaboración de utensilios. Vamos a hablar del siguiente. Provisión de alimentos. De los bosques de aguajales extraen madera, hojas de palmera, animales silvestres que habitan, transformando las hojas de combustible para cocinar, ahumar la carne, secar semillas, cortezas y raíces. Como dato estadístico que confirman esto es que solo en Iquitos se consume 20 toneladas de fruto de aguaje por día. Por otro recurso alimenticio que nos brinda el aguaje es popular suri, una larva de coleóptero muy rico en grasa y proteínas, además de mamíferos, reptiles, insectos y moluscos que se usan en la alimentación. Vamos con el siguiente. Recursos económicos. ¿Cómo mencionan los recursos alimenticios solo explotados por los locales para su consumo, sino que muchos productos, en especial los frutales, son comercializados desde el más pequeño empresario a los grandes exportadores? Los recursos maderables y no maderables siguen siendo los más extraídos, aunque se buscan un método sustentable para la naturaleza. Vamos con el siguiente. Recursos turísticos. Gracias a la belleza de la naturaleza y calidez de su población cercanas a la Amazonía, disfrutan de ser sitios turísticos populares, pero no se queda en solo la belleza en este ecosistema, solo la diversidad de especies en el ámbito científico. Aquí mostramos varias fotografías de que puede ser el turismo. Eso es todo, gracias. Ahora lo que vamos a hablar son sobre nuestras conclusiones. Conclusiones. Después de recopilar todos estos datos, todo el equipo llegamos a la conclusión que el pantano de las palmeras es el ecosistema con mayor importancia de toda la selva amazónica, por 4 fundamentos. Nos brinda alimentos, ya sea una fuente vegetal o animal. Los pobladores de Loreto han sabido sobrevivir a base de leña, pastos, insectos, incluyendo reptiles, entre otros sustentos que ha definido el MINAM. Nos brinda salud. Por ejemplo, el animal encontrado en los troncos muertos del aguaje, también conocido como suri, está comprobado que esto es muy rico en proteínas y en grasas. Un ejemplo es la población de indígenas de las riberas de la Amazonía, que siembra el alimento de este animal,
dándole sin saber a su cuerpo un nivel proteico de vitaminas A y E. Nos brinda construcción de viviendas, los pobladores que utilizan diversos recursos de los aguajes para la construcción de sus casas, como diferentes tipos de maderas y las hojas de las palmeras, aprovechando al máximo los bienes del ecosistema. Y por último, nos brinda elaboración de utensilios. Con la ayuda de las semillas, corteza y raíces de las palmeras, pueden hacer herramientas de trabajo necesarias para su supervivencia y manifestar su cultura con artesanías hechas de las fibras de las hojas de las palmeras. Entonces, podemos decir que la función que cumple todos los ecosistemas es de reducir el CO2, y los ambientes pantanosos son los que ayudan más a este labor. Muchas gracias.